Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a esta lección del curso de WordPress básico de Web Empresa University. En esta lección te voy a explicar qué son las actualizaciones de WordPress, las actualizaciones del núcleo, de plugins y temas instalados en WordPress. WordPress es una aplicación o un programa, un script desarrollado en PHP con lenguaje también HTML y CSS que requiere de un mantenimiento. Esto es lo mismo que cuando actualizas las apps de tu dispositivo móvil, cuando actualizas programas de tu ordenador, etc. Bueno, pues WordPress necesita actualizaciones. ¿Por qué WordPress necesita actualizaciones? Pues exactamente igual que cualquier otra aplicación. Los desarrolladores de WordPress van mejorando el núcleo de WordPress y a medida que van mejorándolo van liberando nuevas versiones. Aquí, por ejemplo, puedes ir viendo las últimas versiones de WordPress, la 6.1, la 6.2 y la versión actual, que es la 6.2.2, y estas versiones pasan por procesos de desarrollo en los que se corrigen errores detectados en la versión anterior. Por ejemplo, la versión 6.2, que se liberó a finales de marzo de este año, se encontraron errores, se corrigieron en mayo y se liberaron en forma de nueva versión. En realidad, la versión o rama sería la 6 y luego la siguiente cifra serían las versiones y luego las revisiones de las versiones. La revisión 1 de la versión 2 de la serie 6, la revisión 2 de la versión 2 de la serie 6 y así sucesivamente. Entonces WordPress lo que va haciendo es liberando versiones que no son más que correcciones del código, mejoras, porque también se añaden mejoras, y las pone a disposición de los usuarios. Actualmente, cada vez que sale algo nuevo, lo sabes no al instante, pero casi casi. Entonces es muy fácil mantener WordPress siempre actualizado. ¿Y por qué se habla tanto de que hay que mantener WordPress actualizado? Pues muy sencillo, porque cuando se liberan versiones o revisiones de versiones que corrigen errores, por ejemplo, de seguridad, manteniendo esas actualizaciones al día en tu instalación de WordPress, evitas que tu sitio web pueda ser atacado, vulnerado o infectado porque hay una vulnerabilidad que no has parcheado aplicando una versión nueva disponible, es decir, actualizando. Por eso es importante mantener siempre WordPress actualizado. Y cuando digo WordPress me refiero al núcleo, al core, a la base de WordPress. Esa siempre tienes que mantenerla actualizada. En conclusión, en lo que se refiere a las actualizaciones del núcleo, mantener WordPress actualizado es esencial. Te garantizas velocidad de carga del sitio, estabilidad del sitio y compatibilidad con los temas y plugins desarrollados y actualizados al momento. Esta misma filosofía deberías de aplicarla a los plugins y a los temas. Este sitio, por ejemplo, pide actualizaciones. ¿Cómo sabemos que pide actualizaciones? Bueno, pues porque nos lo dice aquí que hay actualizaciones pendientes 9. 5 son plugins y el resto serán posiblemente temas y probablemente traducciones. Este sitio está trabajando con la versión estable 6.22 y desde hace unas cuantas ramas WordPress permite que se actualice automáticamente el núcleo de WordPress, sobre todo cuando hay versiones de seguridad. ¿Para qué? Para evitar dejar millones de sitios web vulnerables porque los usuarios se hayan olvidado de aplicar un parche de seguridad, porque desconozcan que hay parches de seguridad y no los apliquen. ¿Cómo aplicar las actualizaciones o por lo menos cómo revisarlas? Pues muy sencillo. Desde escritorio, aquí hay la opción actualizaciones, hacemos clic sobre ella y nos va a cargar una pantalla en la que nos explica que tenemos la versión actual del core, del núcleo de WordPress, que tenemos 5 plugins en este caso para actualizar y que tenemos 4 temas para actualizar. Las traducciones están actualizadas y no habría que hacer nada al respecto. Entonces, WordPress en este caso es estable. Tiene un builder como es Elementor, que sí es importante mantenerlo actualizado, porque le pasa lo mismo que a los temas de Divi o al builder de Divi, que si no lo actualizas y te quedas una o dos versiones por debajo de la versión estable, hay cositas que empiezan a fallar, que empiezan a dar errores, la salud del sitio empieza a quejarse diciendo que hay algún problema pues con la versión de PHP, con cambios en funciones, con cambios en código, etc. Por eso los builders también es importante mantenerlos actualizados porque afectan a otras cosas. Y luego también existen usuarios que tienen instalaciones
muy antiguas y no las actualizan. La razón no la sé. O sea, es incomprensible que un usuario trabaje, por ejemplo, con una instalación como esta que se ve aquí, que es WordPress 3.6.1. Es decir, es súper antigua. Si revisamos la información de esta versión, vemos que WordPress 3.6.1 es de septiembre del año 2013. O sea, una barbaridad de tiempo en términos de aplicaciones web. Entonces, sitios como este existen, están funcionando en Internet. Hay muchísimos sitios todavía que trabajan con versiones 3. Lo que sea, 4. Lo que sea, 5. Lo que sea, en lugar de trabajar en la rama 6 estable, lógicamente con la versión 6.2.2, como dice aquí, que habría que actualizar. Bueno, pues trabajan con versiones antiguas. ¿Se pueden mantener estos sitios estables? Bueno, seguramente sí, en un servidor bien protegido, con reglas de seguridad adecuadas, se podría mantener este sitio protegido. Pero no deja de ser una tarea más costosa en comparación con lo que supone proteger un WordPress estable, versión estable, 6.2.2 o la que sea, porque ya el propio núcleo ha evolucionado mucho. Desde 2013 a 2023 ha evolucionado bastante WordPress como para tener mucha más seguridad, un código mucho más estable, robusto y seguro. Entonces, mantener sitios web desactualizados hoy por hoy no se justifica ni por un tema ni por un plugin. Es más importante mantener el núcleo que tener una funcionalidad. Las funcionalidades las encuentras a través de plugins, que hoy en día hay de todo, y si no, hay un montón de sitios online en internet donde encuentras desarrolladores que por una módica cantidad te desarrollan una aplicación vertical o la que sea a medida para que tu sitio web siga funcionando, pero en versiones estables. Bien, dicho esto, vamos a ver el tema de las actualizaciones. Pueden suceder dos cosas en un sitio web: que vayas a actualizaciones y que no haya nada que actualizar. Enhorabuena, porque entonces estás haciendo las cosas bien, el sitio está actualizado, no tienes plugins pendientes, ni temas, ni traducciones. La versión estable está actualizada a otra cosa. Dedica tu tiempo a producir, a crear contenidos, a mantener el sitio, a mejorarlo, etcétera. Te puedes encontrar que tu sitio web tenga plugins pendientes de actualizar. Pues no pasa nada. Copia de seguridad, como ya te expliqué, siempre una copia de seguridad antes de lanzar una actualización. Seleccionas los plugins y actualizas. ¿Cuál es el orden ideal para actualizar? Bueno, por la experiencia, la recomendación sería que primero actualizases los temas, sobre todo temas que no utilizas, que están instalados y no los utilizas. Lo ideal sería desinstalar los temas que no vayas a utilizar, porque no tiene sentido tener 4, 5, 6, 8, 10 temas instalados ocupando espacio y además pendientes de actualizaciones que los pueden dejar en un momento dado de su vida instalados vulnerables. Entonces, bueno, lo primero, ya que tienes temas instalados, más el tema activo, más los que sean, seleccionarlos y todos en un lote actualizarlos. Haces clic en actualizar temas previa copia de seguridad y esperas a que se complete el proceso de la actualización, que no suele tardar mucho. Durante el tiempo que dure la actualización, no hagas nada, no vayas a otro menú, no intentes salir del sitio, porque lo que vas a provocar es que WordPress no te deje acceder, te muestre una pantalla en blanco y además cree un archivo de mantenimiento oculto que luego vas a tener que localizar, eliminar, etcétera, para recuperar el control normal del sitio. Entonces hay que esperar a que terminen las actualizaciones y no salir de la pantalla de actualizaciones, no irte a herramientas, no irte a páginas, no irte a ningún lado. Una vez que ha terminado, tienes opción de volver aquí arriba a actualizaciones o hacer clic aquí en el texto enlazado que dice ir a la página de actualizaciones de WordPress. Lo que te lleva es de nuevo a la página esta de actualizaciones. Ya no hay temas pendientes de actualizar porque han quedado actualizados. Sí tenemos plugins. Tenemos un builder y luego algunos plugins. Lo ideal es siempre que cuando haya plugins de peso, y cuando digo plugins de peso me refiero a builders, algunos plugins de seguridad o algunos plugins como Advanced Custom Fields y otros que son plugins importantes, Sensei LMS, en fin, WooCommerce, etcétera, que es mejor actualizarlos de uno en uno e ir viendo lo que sucede. Es decir, imaginemos que en esta situación, en este escenario, yo lo primero que actualizaría sería Elementor, el builder, o podría también actualizar los plugins de bajo impacto, aquellos que, aunque los actualice, si hubiese un problema, sería más difícil que provocasen un error 500, y luego dejo para el final los plugins de alto impacto que podrían presentar algún problema. Dicho esto, sería ideal que siempre antes de actualizar los plugins hagas una copia de seguridad. ¿Otra? Sí, otra. O sea, hiciste una copia de seguridad que ha durado menos de un minuto o dos
para actualizar los temas, pero si además tienes luego que actualizar plugins, la copia de seguridad anterior no tenía los temas actualizados. Si no haces esta copia y luego utilizas la copia anterior porque en el proceso de actualización de plugins has tenido un error, cuando restaurases la copia anterior a la actualización de temas, no de plugins, ¿qué sucedería? Que volverías al momento anterior a la actualización de los temas. Tendrías que volver a repetir todo el proceso de actualizar los temas y actualizar los plugins. Por eso, insisto, las copias de seguridad bajo demanda es bueno hacerlas cada vez que se necesitan. Se invierte que 1, 2, 3 minutos, pero vale la pena porque luego te quitas mucho dolor de cabeza. Imagínate que tienes que recuperar el sitio en producción, una tienda online, lo que sea, por un error 500 que has provocado con una actualización fallida. Probablemente seas muy rápida y tardes 3, 4, 10 minutos en levantar el sitio de nuevo, o te pegues todo el día intentando levantar el sitio con copias de seguridad, dándole vueltas al tema a ver qué fue lo que falló, gastando tiempo sin necesidad. Para eso son las copias de seguridad, para ahorrar tiempo. Entonces, echa la copia de seguridad de nuevo. ¿Qué haría? Seleccionaría los plugins de bajo impacto, por ejemplo el Akismet y este de YouTube para embeber vídeos, y los lanzaría, lanzaría la actualización de estos dos. Esperaría el proceso, probablemente no haya ningún tipo de error, no me salgo de esta pantalla, no me vengo aquí a hacer clic de nada y espero a que termine. Una vez que ha terminado me dice que esto se ha actualizado bien y que esto se ha actualizado bien. Como yo siempre no me fío al 100%, ¿qué hago? Cada vez que actualizo algo voy al frontal del sitio y verifico que todo carga bien. En este sitio no me preocupa porque es un sitio para realizar pruebas, pero si fuese un sitio en producción, con mayor motivo ir a mirar el frontal. Entonces, ¿qué haría antes de seguir actualizando? Vendría aquí arriba, botón derecho, abrir el sitio en una pestaña nueva, me iría al frontal del sitio y comprobaría si todo carga bien. Como es un sitio de pruebas, no te preocupes que esto ya estaba así. Es una plantilla de pruebas y no tiene contenidos, tiene solo los textos y las cajas que no son más que imágenes. El sitio aparentemente sigue funcionando porque me permite ir a los distintos menús y cargar los contenidos que sean, etcétera, etcétera, ¿no? Perfecto, entonces procedo a ir de nuevo a la página de actualizaciones y revisar qué plugins me faltan ahora. Una vez en el área de actualizaciones de nuevo, me quedan 3 plugins. Los siguientes, el Advanced Custom Fields y la vista de Advanced Custom Fields. Lo selecciono y lanzo la actualización. Termina la actualización, aparentemente está todo correcto, voy al frontal del sitio, pruebo que todo sigue funcionando bien, que las cosas cargan y que no se presentan errores, ¿no? Entonces vuelvo aquí y vuelvo a la página de actualizaciones. Solo me queda el plugin Elementor. Hago otra copia de seguridad. A medida que hago copias de seguridad bajo demanda, puedo ir eliminando las copias de seguridad anteriores para no acumular. Al final la que me interesa siempre es la última copia de seguridad que haga yo, aparte de las que haga mi proveedor de host. Entonces selecciono el plugin una vez que he hecho la copia de seguridad y lanzo la actualización. Elementor pues es de esos plugins de peso que suelen tener tendencia a veces, en determinados escenarios, a generar algún error. No es lo habitual, pero a veces sucede. Entonces, comprobar que todo ha ido bien y volver al frontal y comprobar que todo carga bien. Al final esto es verificar, verificar y verificar. No hay otra manera de comprobar este tipo de cosas. Entonces, bueno, aparentemente todo está funcionando con normalidad. Puedo volver al dashboard de WordPress, ir aquí a actualizaciones o aquí arriba y ya tendría todo actualizado, no me queda nada pendiente. Luego hay plugins como WooCommerce, el caso este de Elementor y otros que cuando se lanzan actualizaciones ellos necesitan actualizar la base de datos, por ejemplo, o actualizar registros de unas tablas determinadas de la base de datos o aplicar otros cambios, entonces lo suelen informar aquí. Dice aquí, por ejemplo, que el actualizador de datos de Elementor ahora está completo el proceso de actualización de la base de datos, es decir, en segundo plano el propio Elementor lanzó una actualización de tablas o registros de la base de datos y no ha debido de haber ningún problema puesto que el sitio sigue funcionando con normalidad. Ya puedo volver al escritorio y bueno, continuar haciendo lo que esté haciendo, pero he actualizado temas, plugins y el núcleo de WordPress en caso de que hubiese sido necesario. Hasta aquí todo perfecto porque hemos conseguido dejar el sitio actualizado, todo, no hay deberes, todo está hecho, podemos relajarnos y saber que el sitio va a seguir funcionando con normalidad y con seguridad y estabilidad.
Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si nos vamos de vacaciones, si vamos a estar un tiempo sin poder modificar el sitio, mantenerlo, actualizarlo, etcétera? Bueno, WordPress tiene funcionalidades que se han añadido desde hace unas cuantas versiones que permiten decidir qué cosas se actualizan automáticamente cada vez que exista una nueva versión. ¿Y dónde se ve eso? Bueno, normalmente para el caso de los plugins se ve desde plugins instalados, para el caso de los temas se vería desde apariencia temas y para el caso del núcleo, como el núcleo ya se actualiza él solito, no deberíamos de hacer nada. Centremos los esfuerzos de marcar qué plugins de bajo impacto, recomendado los de bajo impacto, queremos que se actualicen solitos y así nos quitan trabajo y no nos tenemos que dedicar a tareas mundanas como estar actualizando cada X tiempo. Sobre todo si mantenemos muchos sitios web, pues sería una tarea bastante más laboriosa. Yendo a plugins, vamos a plugins instalados y aquí a la derecha, ¿te acuerdas que en el día que vimos el tema de los plugins, cómo se instalaban, los filtros y tal, te hablé de la columna de actualizaciones automáticas y el filtro de actualizaciones automáticas? Bueno, esto es una funcionalidad que permite que tú decidas qué plugins de los que tienes instalados se actualizan o se deben de actualizar sí o sí cada vez que haya una versión. La primera recomendación que yo te daría siempre es que los plugins que estén desactivados los actualices automáticamente siempre. ¿Por qué? No los usas, los tienes ahí, tú sabrás por qué, pero los tienes ahí. Y un plugin instalado, aunque no esté activado, si es vulnerable puede causar problemas en el sitio web. Por eso la máxima de que si no lo necesitas, desinstálalo. En el caso de que lo mantengas porque se trata de plugins bajo demanda, es decir, esos plugins que solo activas cuando necesitas hacer algo específico con ellos y luego los desactivas y los dejas ahí durmiendo el sueño de los justos. Perfecto. ¿Cuál es la recomendación con respecto entonces a los plugins estos que siempre debes de mantenerlos actualizados? ¿Cómo lo haces? Te vienes a plugins inactivos, aquí a este filtro. También podrías seleccionar primero este y luego este, pero si tienes muchas páginas de plugins tendrías que ir por páginas buscando todos para marcarlos. Entonces la manera más rápida es decir, a ver, inactivo, enséñamelos. Me muestra los inactivos, los selecciono todos y le digo que quiero una acción en lote. Para estos plugins seleccionados, la acción en lote va a ser activar las actualizaciones automáticas. Hago clic y aplico la acción. Y aquí ahora mismo ha cambiado de activar a desactivar. ¿Qué quiere decir? Que ahora estos plugins, cada vez que haya una nueva versión, se actualizarán ellos solitos y recibirás como administradora o administrador del sitio web un correo electrónico que te dirá que el plugin fulanito de tal ha sido actualizado automáticamente. Seguirás haciendo lo que tengas que hacer, pero descansarás este tipo de tareas mundanas a que sea el propio núcleo de WordPress el que se encargue de realizarlas. Y esto, bueno, pues al final te va a relajar un poco porque no vas a estar preocupada o preocupado porque de repente haya una vulnerabilidad en un plugin y a ti te haya pillado de viaje por Francia. Pues eso, que sepas que esto lo debes de aplicar también a los plugins inactivos. Volvamos entonces o a todos o a los activos. Vamos a los activos, son los únicos que nos quedan por activar las actualizaciones automáticas y vamos a ver si activamos las actualizaciones automáticas para todos o solo para algunos. Por ejemplo, este plugin de aquí de YouTube para incrustar vídeos de YouTube en WordPress, en publicaciones, es de bajo impacto, raro sería que afectase al funcionamiento del sitio. Bueno, pues hago clic aquí directamente y le activo las actualizaciones automáticas. A partir de ahora este plugin, cada vez que haya nueva versión, se actualizará solo y nos olvidamos. ¿Cómo sabemos cuándo fue la última vez que lo actualizaron? Pues si hacemos clic aquí en más detalles o ver detalles, vemos que este plugin se actualizó hace un mes, ¿vale? Ya sabemos que hace un mes fue la última versión. Otros dos plugins que podrían ser aparentemente candidatos para actualizar automáticamente, bueno, pues el Custom Files y este de vistas de Custom Files. Los marco aquí, los tickbox, y aquí en acciones en lote selecciono activar las actualizaciones automáticas y aplico la acción. Ya está. El único que no voy a de momento decir que se actualice automáticamente es Elementor. Y esto tiene sus porqués, o sea, si tirásemos de hemeroteca, pues veríamos que hace unos meses Elementor generó problemas, ya en el pasado también los ha generado, por actualizaciones liberadas que han dejado sitios disfuncionales, inactivos, con errores 500, etcétera. Entonces, como no nos queremos llevar ese tipo de sorpresas, este tipo de plugins de mayor impacto sí sería bueno dejar que seas tú
tú quien los actualice manualmente, o cuando tú creas oportuno, o previa copia de seguridad porque hagas pruebas previas pues en un cajón de arena o lo que sea. Bueno, pues es el único que no dejaría. Ya de momento el resto, estos 3 activos y los 2 inactivos, cada vez que haya actualizaciones nuevas, se actualizarán y no nos preocuparemos por ello. Esto mismo se aplica a los temas. Si nos vamos aquí a apariencia temas, aquí a bote pronto no vemos lo mismo que en plugins. Vemos las tarjetas de cada tema y bueno, tenemos que ir tema por tema. Aquí es un poco más tedioso, pero claro, antes de ir a eso, la pregunta es, ¿cuál es el tema activo? Este de aquí. ¿Conviene tener un tema adicional por seguridad instalado? Sí. ¿Cuál? Bueno, el que te parezca más oportuno. En mi caso prefiero dejar siempre un 20. El último de la serie 20 y los demás eliminarlos. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido tener 2, 3, 5 temas, aunque sean del propio WordPress. Están ocupando espacio y sobran. Entonces me voy a deshacer de este tema y de este tema y me voy a quedar con este tema por seguridad y con este tema que es el que estamos usando en este sitio web. ¿Por qué me quedo con este tema por seguridad? Porque mañana pasado puedo tener un error con este tema o de repente instalo un plugin que en este tema no funciona y tengo la duda de si es cosa del tema o es cosa del plugin. Entonces, ¿qué hago? Activo temporalmente este tema, hago la prueba del plugin, si en este tema funciona y en este no, ya sé que es una cosa del tema. Si en este tema el plugin tampoco funciona, ya sé que es una cosa del plugin. Y eso te ayuda muchas veces a detectar errores sin tener que estar volviéndote loco o loca, invirtiendo horas buscando a ver de dónde viene el error. ¿Cómo elimino el tema? Voy a detalles del tema y aquí en la esquina derecha inferior encuentro el botón borrar. Hago clic sobre él y lo elimino. ¿Pasa algo por eliminar este tema? No. ¿Tengo que hacer copia de seguridad porque he eliminado este tema? No necesariamente. Es un tema que lo puedes instalar de nuevo si quieres y no tiene mayor trascendencia. Voy a hacer lo mismo con este tema, lo voy a eliminar y ya está. Me quedo con el tema activo y uno de seguridad por si acaso. Ocupo menos espacio y simplifico las cosas. Pero además quiero que cada vez que haya una versión nueva de este tema, y esto siempre va a haber cada vez que se libere una versión de WordPress, voy a decirle que lo actualice automáticamente. ¿Cómo lo hago? Pues también en detalles del tema, tengo aquí la opción activar las actualizaciones automáticas. Hago clic y ya está. A partir de ahora, cada vez que este tema reciba una actualización, se actualizará automáticamente, me informará por correo electrónico y listo. Vale, y este es el tema en uso. Ojo, hay temas en uso que los desarrolladores no permiten esta funcionalidad y hay muchos temas en uso, sobre todo los que están en el directorio oficial de temas de WordPress, que sí incorporan esta opción. ¿Es conveniente activar la actualización automática en el tema activo? Bueno, aquí la respuesta podría variar en función del escenario y de tu experticia o experiencia con WordPress. Yo en mi caso lo actualizaría y ya me encargaría de tirar de copia de seguridad si algo se pusiese muy feo. La recomendación para el tema activo, mejor actualizarlo manualmente, porque a veces los desarrolladores liberan versiones del tema que tienen pequeños fallos, pequeños problemitas de codificación, de programación, etcétera, y acaban afectando al sitio. Entonces, mejor esperar que si sale una versión nueva del tema puedas hacer primero copia de seguridad, ver la lista de cambios, muy importante, ver la lista de cambios del tema y luego decidir si te interesa aplicar esa actualización. Entonces, a este tema no le voy a aplicar la actualización automática. En conclusión, con respecto a las actualizaciones, bueno, puedes mantener el núcleo de WordPress actualizado si por lo que sea estabas trabajando en una versión muy antigua de WordPress, algo que no te recomiendo bajo ningún concepto, y tendrás que actualizarlo sí o sí, tomando las debidas precauciones. Obviamente, seguramente tema activo y algunos plugins que tengas en esa versión antigua no te funcionarán y tendrás que buscar sustitutos. Y para las versiones estables, el núcleo se suele actualizar solo y tú te tienes que preocupar de mantener los plugins y los temas actualizados. Pero ya sabes que desde plugins y desde temas tienes la opción de aplicar las actualizaciones automáticas a aquellos elementos que consideres que son de bajo impacto, que no van a poner en riesgo la estabilidad y el funcionamiento de tu sitio WordPress y que se van a ejecutar automáticamente cuando haya una versión nueva disponible. No me voy sin recordarte que siempre antes de actualizar algo en WordPress, siempre hagas una copia de seguridad. Se tarda 1, 2, 3 minutillos, 4 minutos, no es tiempo,
comparado con la cantidad del que ahorras si tuvieses que tirar de una copia de seguridad para recuperarte de un problema. Pues hasta aquí esta lección, no te olvides que te espero en la siguiente lección.